El zumbido del aire acondicionado de mi apartamento en Chicago era el único sonido que rompía el silencio. Afuera, las luces de la ciudad pintaban el cielo nocturno de un naranja artificial, un espectáculo que hacía mucho tiempo había dejado de impresionarme. En la pantalla de mi laptop, 4 rostros sonreían, pixelados y con un ligero retraso de audio que hacía que sus risas llegaran un segundo después de que sus bocas se hubieran cerrado. Era la reunión familiar virtual del mes. Y entonces, el tonto del vecino casi choca con el puesto de elotes, gritaba mi hermana Casilda, y su carcajada estridente llenaba el pequeño altavoz de mi computadora. Mi madre, Maricela, aplaudía, secándose una lágrima de risa. Mi padre, Isidro, sonreía dócilmente, como siempre, una presencia cálida pero silenciosa en el fondo. «Ay, hija, cómo te extrañamos por acá», dijo mi madre, su rostro llenando la pantalla. «Estas reuniones no son lo mismo sin ti». Sonreí, una acción que mis músculos faciales ya realizaban por instinto. «Yo también los extraño, mamá». «Mucho». Mientras ellos seguían con otra anécdota sobre el drama del pueblo, aproveché para hacer lo de siempre. Abrí la aplicación de mi banco en el teléfono. Era mi ritual mensual, después de la llamada, les transferiría su ayuda, el dinero que les permitía vivir sin preocupaciones, el dinero que pagaba sus lujos y caprichos. Navegué hasta la pantalla de transferencias, mis dedos moviéndose con la eficiencia de quien ha realizado la misma tarea cientos de veces. Seleccioné la cuenta de mi madre, tecleé la cantidad y un pequeño mensaje en rojo apareció en la parte superior. Fondos insuficientes. Fruncí el ceño. Imposible. Justo ayer había entrado la nómina de la firma de arquitectos. Debería haber más que suficiente. Regresé a la pantalla principal de la aplicación, al resumen de mis cuentas. Y fue entonces cuando mi mundo se detuvo. La pantalla parpadeó por un instante antes de mostrar los números. Números que no tenían sentido. Cuenta de cheques, $1, 250.34 USD. Cuenta de ahorros, $0. 0. 0.00. El zumbido del aire acondicionado se convirtió en un rugido ensordecedor en mis oídos. Sentí un frío helado recorrer mi espalda, mis dedos se quedaron rígidos sobre la pantalla del teléfono. 3 millones de pesos. El trabajo de 10 años. El dinero para salvar el rancho de los abuelos. El dinero que le había prometido a mi padre. Desaparecido. Lía, ¿sigues ahí? Te quedaste muy callada, la voz de Casilda me sacó del trance. Levanté la vista hacia la pantalla. Sus rostros sonrientes de repente parecían máscaras grotescas. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca. Tragué saliva, el sonido rasposo en el silencio de mi apartamento. Mamá, empecé, mi voz un susurro tembloroso. Acabo de revisar mi cuenta de ahorros. La sonrisa de mi madre vaciló por una fracción de segundo. Un microgesto, casi imperceptible, pero para mí fue como una confesión a gritos. Ah, sí, ¿mi hija? ¿Y eso? Está vacía, dije, las palabras saliendo sin aire. El dinero, no está. Mi padre se enderezó, su sonrisa desapareciendo. Casilda puso los ojos en blanco. Ay, Lía, seguro es un error del banco. Siempre tan dramática. Pero yo no podía apartar la vista de mi madre. Su rostro, que antes rebosaba alegría, ahora era una fortaleza de negación. No digas tonterías, Lía. ¿Cómo va a estar vacía? Mamá, ¿tú sabes algo de esto? La pregunta flotó en el aire entre Chicago y Jalisco, cargada con el peso de una vida entera de sospechas. Maricela se rió, un sonido agudo y nervioso que no engañaba a nadie. Ay, hija, ¿qué cosas dices? ¿Yo qué voy a saber de tus cuentas millonarias allá en Estados Unidos? Pero sus ojos la delataban. Se movían de un lado a otro, evitando la cámara, evitando mi mirada. Y entonces, con una calma que me asustó a mí misma, lo supe. No había sido un hacker. No había sido un error del banco.
El ladrón estaba en mi pantalla, sonriéndome con la misma boca que me había dicho, te quiero, miles de veces. Ah, ya me acordé, dijo de repente, como si fuera la cosa más insignificante del mundo. Tomé un poquito para los preparativos de la boda de tu hermana Casilda. Ya sabes, el apartado del salón, las flores, esas cosas. Un poquito. La palabra resonó en mi cabeza. Un poquito. 3 millones de pesos. ¿Un poquito?, repetí, mi voz ahora plana, sin emoción. ¿Cuánto es un poquito, mamá? Ella se encogió de hombros, un gesto casual que fue como una bofetada. Ay, Lía, no sé. Ya luego vemos. No te preocupes por eso ahora. Y mientras mi mundo se hacía añicos, mi hermana Casilda suspiró con impaciencia y dijo las palabras que sellarían su destino, ¿ya podemos hablar de otra cosa? ¡Qué aburrido! Cerré la laptop. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso y pesado como el vacío en mi cuenta bancaria. Y en ese silencio, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 32 años, comenzó a despertar. La oscuridad de mi apartamento era un reflejo del abismo que se había abierto en mi pecho. No encendí las luces. Me senté en el suelo frío de madera, con la espalda apoyada contra el sofá, y dejé que la traición me inundara. No era solo el dinero. Nunca había sido solo el dinero. El dinero era simplemente el lenguaje que mi familia usaba para medir mi valor y mi utilidad. La llamada había terminado, pero las heridas que había reabierto supuraban con los fantasmas del pasado. Mi mente, sin que yo se lo pidiera, abrió las puertas de mi museo personal del dolor, un lugar sombrío y polvoriento donde cada injusticia estaba perfectamente conservada, esperando su momento para ser recordada. Caminé por sus pasillos silenciosos. La primera exhibición estaba iluminada por el sol de un verano lejano. Tenía 18 años. La motocicleta. Una itálica roja, de segunda mano, que había comprado con el dinero ganado trabajando de mesera en un restaurante grasiento. Cada peso ahorrado, cada plato servido, cada noche llegando a casa oliendo a fritanga, todo había valido la pena por esa sensación de libertad. Era mi independencia, mi orgullo. Un mes después, llegué a casa y el espacio en el garaje estaba vacío. Mi madre me explicó, sin mirarme a los ojos, que habían tenido que venderla. Casilda había acumulado una deuda enorme en su tarjeta de crédito durante un viaje de compras a Guadalajara y la tienda departamental estaba amenazando con acciones legales. Tú eres joven, ya te comprarás otra, me dijo mi padre, dándome una palmada torpe en el hombro. Tu hermana estaba muy asustada. Nunca me pidieron perdón. Avancé a la siguiente sala. Una vitrina contenía una toga y un birrete de mi graduación universitaria, la primera de la familia en obtener un título, y con honores. La ausencia. Había trabajado sin descanso, compaginando los estudios de arquitectura con 2 trabajos para no ser una carga. Les rogué que vinieran. Les ofrecí pagar los vuelos de Jalisco a la Ciudad de México. 2 días antes, mi madre llamó. Ay, hija, ¿qué crees? No vamos a poder ir. La excusa, el fin de semana de mi graduación, coincidía con el aniversario de novios de Casilda y su prometido de turno, y ya tenían un viaje no reembolsable a Puerto Vallarta. Ya habrá tiempo de celebrar, dijo. Vi mi nombre en la pantalla gigante del auditorio, escuché los aplausos de extraños y sentí un vacío tan grande que casi me ahoga. La foto de mi graduación me muestra sola, sonriendo a la cámara, pero mis ojos cuentan una historia diferente. La última exhibición, la más dolorosa, estaba en la sala central. No contenía objetos, solo una pantalla oscura que reproducía un eco. La soledad navideña. Fue hace 2 años. Mi primer contrato importante en la firma me obligó a trabajar durante las fiestas. No podía viajar a México. En la víspera de Navidad, mi teléfono sonó. Era mi madre. Mi corazón dio un vuelco, pensando que llamaban para desearme felices fiestas. Hola, hija. Oye, rapidito. ¿Crees que nos puedas mandar un extra este mes?
Es que queremos remodelar la cocina y... No hubo un, ¿cómo estás? No hubo un, te extrañamos. Solo la necesidad. El grifo que nunca se cerraba. Esa noche, sentada sola en mi apartamento en Chicago, comiendo pavo recalentado de un supermercado, entendí algo. Yo no era una hija. Era una inversión. Un plan de pensiones. Un seguro contra emergencias. Y el amor que me daban estaba condicionado a mi rendimiento financiero. Y ahora, esa inversión había sido liquidada. Habían vaciado la cuenta, habían tomado el último gramo de mi sacrificio y lo habían convertido en flores, en un salón de fiestas, en un vestido de novia para la hija que realmente importaba. Tomé el teléfono y busqué una foto. Era una foto vieja, descolorida, del rancho de mis abuelos. La casa de adobe con el porche de madera, el gran árbol de mezquite donde mi abuelo me había enseñado a leer. Era mi único vínculo con un pasado más simple, con un amor que no pedía nada a cambio. El dinero no era para mí. Era para ese lugar. Era para honrar su memoria. Y ellos lo habían convertido en confeti para una fiesta. Las lágrimas que no había derramado por el dinero, comenzaron a brotar por esto. Por la profanación de ese recuerdo. Por la certeza de que, para mi familia, nada era sagrado. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. El dolor seguía ahí, un ancla pesada en mi estómago. Pero algo más estaban haciendo de él. Una frialdad. Una claridad aterradora. El Museo del Dolor estaba a punto de cerrar sus puertas para siempre. Y en su lugar, se iba a construir algo nuevo. Algo mucho más fuerte. Y mucho más implacable. La memoria más fresca y dolorosa era de hacía poco más de un año. El recuerdo de mi última visita a Jalisco no era de fiestas ni de reuniones ruidosas, sino de una tarde silenciosa y polvorienta en el rancho de mis abuelos. Mi padre, Isidro, había insistido en llevarme. Hay algo que tienes que ver, Lía, me dijo con una gravedad inusual en él. Mientras conducíamos por el camino de terracería, dejando atrás el bullicio del pueblo, sentí una extraña premonición. El rancho parecía más pequeño, más cansado de lo que recordaba. La pintura blanca de la casa de adobe se estaba desconchando, revelando el color terroso de abajo. La puerta de madera del granero colgaba de una sola bisagra. Pero el viejo mezquite seguía ahí, tan majestuoso como siempre, sus ramas extendiéndose como los brazos de un anciano sabio. Nos sentamos en el porche, en dos viejas mecedoras que crujían con cada movimiento. El aire olía a tierra seca y a nostalgia. Por un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. Mi padre simplemente miraba al horizonte, sus ojos fijos en la línea donde el cielo azul se encontraba con los campos dorados. Tu abuelo amaba este lugar más que a nada en el mundo, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Decía que aquí, en esta tierra, estaban nuestras raíces. Que mientras tuviéramos este rancho, la familia siempre tendría un hogar al que volver. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Recordaba los veranos de mi infancia corriendo por esos campos, la sensación de la tierra caliente bajo mis pies descalzos, el sabor dulce de los mangos que mi abuela me pelaba. Entonces, mi padre se giró para mirarme. Y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, una desesperación genuina. Sus hombros, normalmente erguidos, estaban caídos por el peso de algo que no podía soportar. Estamos a punto de perderlo, Lía, confesó, y su voz se quebró. El aire se volvió denso. ¿Qué? ¿De qué hablas, papá? Me explicó una historia enrevesada sobre una mala inversión que había hecho años atrás, un préstamo que había pedido usando el rancho como garantía. Dijo que los intereses se habían acumulado, que la deuda se había vuelto impagable. El banco, según él, les había dado un ultimátum. Necesitamos 3 millones de pesos, hija. Para liquidar la deuda de una vez por todas. Es la cifra exacta. Y entonces, lloró. Mi padre, el hombre que rara vez mostraba emoción, se cubrió el rostro con las manos y sus hombros se sacudieron en sollozos silenciosos. En ese momento, mi corazón se rompió en 1000 pedazos.
Vi su vulnerabilidad, su vergüenza, y todo el resentimiento que había acumulado durante años se desvaneció, reemplazado por un amor filial abrumador. Me arrodillé frente a él y tomé sus manos. Eran ásperas, las manos de un hombre que, a pesar de su carácter dócil, había trabajado. No te preocupes, papá, le dije, mi propia voz temblorosa por la emoción. Yo me encargo. No vamos a perder el rancho. Te lo prometo. Él levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿De verdad, mi hija? ¿Harías eso por nosotros? Claro que sí, le aseguré, abrazándolo con fuerza. Somos una familia. Y la familia se cuida. Esa tarde, al irme del rancho, sentí un nuevo propósito. El trabajo agotador en Chicago, las noches sin dormir, los sacrificios personales, todo cobró sentido. No estaba construyendo una carrera para mí. Estaba salvando el legado de mi familia. Estaba cumpliendo una promesa sagrada. Ahora, sentada en el suelo de mi apartamento a miles de kilómetros de distancia, esa memoria se sentía como una burla cruel. La imagen de mi padre llorando, su desesperación, su gratitud. ¿Cuánto de eso había sido real? ¿O todo había sido parte de una actuación magistral, un guión cuidadosamente elaborado para estafarme? La promesa que hice bajo la sombra de ese mezquite se había convertido en el arma que usaron para apuñalarme por la espalda. Y la herida era más profunda de lo que jamás hubieran podido imaginar. Pasaron 2 días. 2 días de silencio absoluto desde México. 2 días en los que funcioné en piloto automático, yendo a la oficina, asistiendo a reuniones, sonriendo a mis colegas, mientras por dentro era un campo de batalla. La ira, el dolor y una incredulidad paralizante luchaban por el control. Parte de mí, la parte que había sido entrenada durante 32 años para perdonar y justificar, se aferraba a la esperanza de que hubiera una explicación lógica, un malentendido monumental. Al tercer día, no pude más. Necesitaba la verdad, sin importar cuán fea fuera. Marqué el número de mi madre. Respondió al segundo tono, su voz falsamente alegre. Lía. ¡Qué milagro, mi hija! Justo pensábamos en ti. No me molesté en saludar. Necesito que me digas exactamente qué pasó con el dinero, mamá. Ahora. Hubo un silencio. Pude escucharla suspirar, el sonido de la paciencia agotada de una madre cuyo cajero automático personal estaba fallando. ¡Ay, Lía, otra vez con eso! Ya te dije que lo necesitaba para tu hermana. 3 millones de pesos, mamá. Eso no es, un poquito. Era todo lo que tenía. Eran los ahorros de 10 años. Era el dinero para el rancho. Bueno, sobre el rancho, empezó, y su voz adquirió un tono condescendiente, como si le hablara a una niña pequeña. Tu padre y yo lo hablamos. Y decidimos que tu hermana es la prioridad ahora. Un papel que dice que eres dueña de un pedazo de tierra no se compara con la felicidad de una hija en el día de su boda. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Decidieron? ¿Y en qué momento pensaban incluirme en esa decisión? No tienes por qué ponerte así. Eres una mujer inteligente, exitosa. Para ti, ese dinero va y viene. Y entonces, lanzó la frase que pulverizó la última partícula de esperanza que me quedaba. La frase que se convertiría en el mantra de mi venganza. Tu hermana merecía una boda de ensueño. Es una vez en la vida. Tú eres fuerte, te recuperas. Fuerte. La palabra que siempre usaban para justificar su negligencia. Lía es fuerte, ella puede sola. Lía es fuerte, ella no necesita nuestro apoyo. Lía es fuerte, ella puede pagar por todo. Estaba tan cansada de ser fuerte. Adiós, mamá, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, mi reflejo distorsionado en la pantalla oscura. La devastación era total. Me habían robado y, para colmo, me habían llamado egoísta por notarlo. Me acurruqué en el sofá, sintiéndome más sola que nunca. Y entonces,
el teléfono volvió a sonar. Era un número de México, pero no de mi familia. Era mi tío Tadeo, el hermano menor de mi padre. Un hombre de pocas palabras, honesto y directo, que todavía vivía cerca del rancho. Dudé un segundo antes de contestar. ¿Bueno? ¿Lía? Su voz sonaba rasposa, como siempre. Hola, tío. Soy yo. Hija, qué bueno que te encuentro. Oye, tu padre me llamó ayer. Me contó una historia muy rara, que andabas preocupada por una deuda del rancho y no sé qué tanto. Me tensé. Pues eso, continuó, confundido. ¿Deuda del rancho? ¿De qué hablan esos? Si ese rancho está más limpio que una patena. No debe ni un peso de predial. Lo sé porque yo se los pago cada año para que no se les olvide. El mundo a mi alrededor se detuvo. El sonido, el aire, el tiempo. Todo se congeló en el instante en que sus palabras llegaron a mi cerebro. ¿Qué dijiste, tío? Lo que oyes. El rancho no tiene ninguna deuda grande. Nunca la ha tenido. Tu padre es un desastre con el dinero, pero no tanto. ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? Me llevé una mano a la boca, ahogando un sollozo que no era de tristeza, sino de una rabia pura y helada. La promesa. Las lágrimas de mi padre. La historia del banco. La urgencia. Todo. Cada palabra, cada gesto. Una mentira. Una estafa. No habían tomado el dinero para salvar el legado familiar en un acto de desesperación. Habían inventado una crisis, habían manipulado mis emociones más profundas, habían profanado la memoria de mis abuelos para financiar una fiesta. La grieta en mi corazón no solo se hizo más grande. Se convirtió en un cañón. Y en el fondo de ese cañón, el amor y la lealtad familiar murieron para siempre. Y de sus cenizas, algo nuevo y terrible comenzó a tomar forma. El dolor tiene fases. Primero fue el shock, luego la negación, después una tristeza tan profunda que sentía que me ahogaba. Pero tras la llamada de mi tío Tadeo, todas esas emociones se quemaron y se fusionaron en una sola, una furia fría, dura y afilada como el acero. Ya no había lágrimas. Ya no había dudas. La niña que buscaba la aprobación de sus padres, la hermana que se sacrificaba por la felicidad de la hija dorada, había muerto en esa llamada. La que quedaba era una arquitecta. Una mujer que entendía de estructuras, de cimientos y, sobre todo, de demoliciones controladas. Mi familia había construido su cómoda vida sobre una estructura de mentiras y manipulación, conmigo como el pilar de carga principal. Era hora de retirar ese pilar y ver cómo todo se derrumbaba. Pasé las siguientes horas en un estado de concentración febril. Mi apartamento se convirtió en un cuarto de guerra. En mi mesa de comedor, normalmente cubierta de planos y bocetos, ahora se extendían estados de cuenta, registros de transferencias y un cuaderno donde empecé a trazar mi estrategia. El objetivo había cambiado. Ya no quería mi dinero de vuelta. Quería algo mucho más valioso, justicia. Quería que entendieran, en un nivel fundamental, las consecuencias de sus actos. Quería desmantelar el sistema que les permitía operar con total impunidad. Mi primer instinto fue buscar un abogado en Chicago, pero lo descarté. Esto era un asunto personal, mexicano. Necesitaba a alguien de casa. Alguien que entendiera las sutilezas, la cultura, y que no tuviera miedo de enfrentarse a una familia respetable de Jalisco. Busqué en Internet, mejores abogados litigantes en Guadalajara. Aparecieron docenas de nombres, la mayoría de hombres mayores en despachos con nombres rimbombantes. Pero un nombre me llamó la atención, licenciada Silvana Navarro. La foto mostraba a una mujer de unos 40 años, con una mirada directa e inteligente. Su biografía era impresionante, especialista en litigios financieros y corporativos, conocida por su tenacidad y su enfoque creativo. No luchamos batallas, decía su eslogan, diseñamos victorias. Exactamente lo que necesitaba.
Mientras buscaba su número, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Mi corazón dio un vuelco, una reacción estúpida y condicionada. Era un vídeo. Lo abrí antes de poder detenerme. Era Casilda, en una boutique de novias carísima, girando frente a un espejo con un vestido que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Se veía radiante. Mi madre filmaba, y se podía escuchar su voz ahogada por la emoción. Te ves como una princesa, mi reina. De fondo, mi padre aplaudía. Al final del vídeo, mi madre giró la cámara hacia su propio rostro, sonriendo ampliamente. Gracias a tu sacrificio, hijita. Todo esto es gracias a ti. La bilis me subió por la garganta. La audacia. La hipocresía. Usar mis ahorros robados para comprar un vestido y luego enviarme un vídeo agradeciendo mi sacrificio. Ese vídeo fue el último clavo en el ataúd de mi compasión. Mi pulgar tembló sobre la pantalla, a 1 milímetro de borrar el número de la abogada que acababa de encontrar. Una parte de mí, débil y moribunda, gritaba que los perdonara, que eran mi familia. Pero entonces, recordé la sonrisa triunfante de Casilda en el espejo. La misma sonrisa que ponía cuando me quitaba mis juguetes de niña. La misma sonrisa que vi cuando me contaron que habían vendido mi motocicleta. Era la sonrisa de alguien que siempre se sale con la suya. Mi pulgar se movió con una nueva determinación. No borré el número. Lo marqué. Despacho Navarro, buenas tardes, respondió una voz profesional. Buenas tardes, dije, mi propia voz sonando extrañamente tranquila, desprovista de toda emoción. Me gustaría programar una consulta con la licenciada Silvana Navarro. Mi nombre es Lía. Y tengo un problema familiar que requiere una solución, estructural. La videollamada con la licenciada Silvana Navarro fue todo lo que esperaba y más. Su oficina virtual era tan impecable como su apariencia, estantes de libros de derecho perfectamente ordenados, una sola orquídea blanca sobre su escritorio de caoba. Escuchó mi historia sin interrumpir, sus ojos oscuros fijos en mí, asintiendo ocasionalmente. No había juicio en su mirada, solo un análisis frío y profesional. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero y juntó las yemas de sus dedos. Señorita Lía, dijo, su voz era mesurada y precisa. Lo que su familia ha hecho no es solo una traición moral. Es, en esencia, un fraude. Obtuvieron una cantidad significativa de dinero de usted bajo falsas pretensiones. Quiero demandarlos, dije sin rodeos. Quiero recuperar mi dinero. La abogada Navarro sonrió, una sonrisa apenas perceptible. Podríamos hacer eso. Sería un proceso largo, feo y muy público. Usted contra su familia en un tribunal. Testimonios, pruebas, trapos sucios. Al final, quizás, un juez le ordene a su familia que le pague. Pero seamos realistas, ¿tienen 3 millones de pesos para devolverle? Por lo que me cuenta, lo están gastando tan rápido como usted lo ganó. Tenía razón. El dinero probablemente ya estaba comprometido, gastado, desaparecido. Una victoria legal sería una victoria vacía. Entonces, ¿qué hago?, pregunté, sintiendo una punzada de desesperación. La justicia no siempre se encuentra en el camino más obvio, dijo, inclinándose hacia adelante. Usted es arquitecta. Sabe que para arreglar un edificio con cimientos podridos, a veces no basta con repellar las paredes. A veces hay que tomar el control de la estructura misma. Me pidió que le diera 24 horas. Le envié todos los documentos que me pidió, estados de cuenta, registros de transferencias, y lo más importante, la dirección y los datos catastrales del rancho. Al día siguiente, puntual, recibí su llamada. El tono de su voz había cambiado. Había una chispa de emoción en ella. Lía, tengo noticias interesantes, comenzó. Como sospechábamos, y como confirmó su tío, no hay ninguna hipoteca bancaria importante sobre el rancho. La propiedad está, en su mayor parte, libre de gravámenes importantes. Hizo una pausa dramática.
Sin embargo, esperé, conteniendo la respiración. Lo que sí encontré es algo mucho mejor para nuestros propósitos. Sus padres, a lo largo de los años, han acumulado una serie de deudas más pequeñas. Préstamos personales, líneas de crédito con financieras usureras, deudas con cajas de ahorro locales. Son como pequeñas termitas comiéndose la madera. Y todas esas deudas, Lia, están garantizadas de una forma u otra con pagarés que, si bien no son una hipoteca formal, están vinculados a la propiedad familiar. No entendía a dónde quería llegar. ¿Y eso qué significa? Significa que sus padres son vulnerables. Estas pequeñas financieras no tienen la paciencia de un gran banco. Venden sus carteras de deuda incobrable por una fracción de su valor a agencias de cobro. La sonrisa de la abogada se ensanchó. Y a veces, a inversionistas privados. La idea comenzó a formarse en mi mente, audaz y aterradora. ¿Estás sugiriendo que yo? Exactamente, me interrumpió. Demandarlos por su dinero es declararle la guerra a su familia. Pero comprar sus deudas, eso es ampliamente un negocio. Un negocio muy inteligente. El plan que me presentó era una obra de arte de la estrategia legal y financiera. Primero, crearíamos una empresa fachada en México. Una consultoría de inversiones con un nombre anónimo y corporativo. Usaría una parte de los fondos que aún me quedaban en mi cuenta de cheques de Chicago para capitalizarla. Segundo, a través de intermediarios, esta nueva empresa contactaría a cada uno de los acreedores de mis padres. Les ofreceríamos comprar sus deudas en efectivo, inmediatamente, por un porcentaje de su valor nominal. Para estas pequeñas financieras, sería una oferta irresistible, dinero seguro ahora en lugar de la incierta posibilidad de cobrar en el futuro. Tercero, una vez que mi empresa fuera la dueña de todas y cada una de las deudas, las consolidaríamos en una sola. Y así, Lia, concluyó la licenciada Navarro, sus ojos brillando, de la noche a la mañana, usted se convertirá, legalmente y sin que ellos lo sepan, en la única acreedora de sus padres. La dueña de su futuro financiero. El rancho, su amado rancho, será la garantía de una deuda que ahora le deben a usted. Me quedé en silencio, asimilando la magnitud del plan. No era una simple demanda. Era un golpe de estado. Una toma de control silenciosa y letal. No recuperaría mi dinero de inmediato, pero ganaría algo infinitamente más poderoso, el control total. Hágalo, dije, mi voz firme, sin un ápice de duda. Inicie los trámites. Pasaron 2 meses. 2 meses de una actividad frenética y secreta que contrastaba con la fachada de normalidad que proyectaba al mundo. Por fuera, yo era la misma Lia, la arquitecta dedicada, la colega amable. Por dentro, era la directora de una operación encubierta. Las llamadas nocturnas con la licenciada Navarro se convirtieron en mi nueva rutina. Revisaba documentos, firmaba poderes, autorizaba transferencias. Vi cómo mi nueva empresa, Soluciones Patrimoniales Navifer S.A., iba adquiriendo, una por una, las deudas de mis padres. Cada contrato firmado era un ladrillo más en la pared de mi fortaleza. Con mi familia, adopté una nueva estrategia, el silencio y la sumisión. Después de nuestra última y explosiva conversación, les envié un breve correo electrónico. Tienen razón, escribí. Estaba estresada por el trabajo. La familia es lo primero. Cuenten conmigo para lo que necesiten para la boda. La respuesta fue inmediata. Un torrente de mensajes de mi madre, llenos de emojis de corazones y bendiciones, celebrando mi madurez. Casilda me envió una lista de regalos de boda carísimos. Mi padre me llamó, su voz temblorosa de alivio, agradeciéndome por entender. Creyeron que habían ganado. Creyeron que la vaca lechera, después de una pequeña pataleta, había vuelto al redil. Y yo los dejé creerlo. Finalmente, el día llegó. La fiesta de compromiso de Casilda. Compré un boleto de avión a Guadalajara. Cuando le anuncié a mi madre que llegaría para el evento, casi pude escuchar su grito de júbilo a través del teléfono. Aterricé en México y la actuación de mi vida comenzó.
Llevaba regalos para todos, un perfume francés para mi madre, una cartera de piel para mi padre y, para Casilda, un sobre con un cheque. $10.000. Sus ojos se abrieron como platos al ver la cantidad. Lia. No tenías que hacerlo, chilló, aunque sus manos ya estaban guardando el cheque en su bolso. Claro que sí, dije, sonriendo con una dulzura que me revolvía el estómago. Eres mi hermana. Te mereces todo. La fiesta de compromiso fue exactamente el espectáculo de mal gusto que había imaginado. Se celebró en el salón más caro de la ciudad, un lugar con candelabros de cristal y meseros con guantes blancos. Todo pagado con mi sangre, sudor y lágrimas. Mis familiares, mis tíos, mis primos, todos se acercaban a saludarme, a felicitarme por mi generosidad. Qué buena hija eres, Lia, decían. Siempre pensando en tu familia. Yo sonreía, asentía y sentía como mis uñas se clavaban en la palma de mi mano dentro del bolsillo de mi vestido. El prometido de Casilda, un tipo llamado Rodrigo con un reloj demasiado grande y una sonrisa grasienta, no se apartaba de su lado. Su familia, los aclamados, dueños de constructoras, miraban todo con un aire de superioridad. El momento culminante de la noche llegó con los brindis. Mi padre, Isidro, se puso de pie, con una copa de champán en la mano y lágrimas en los ojos. Quiero proponer un brindis, comenzó, su voz temblando de emoción. Por mi hija Casilda y mi futuro yerno Rodrigo. Pero sobre todo, quiero brindar por mi otra hija, Lia. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Mi hija, que desde la distancia, con su trabajo y su inmenso sacrificio, ha hecho posible esta noche mágica. Su generosidad no tiene límites. Gracias, hija, por darnos este regalo. Todos aplaudieron. Bravo. Salud. Las copas chocaron. Sentí cientos de ojos sobre mí, esperando una reacción. Levanté mi copa, la sonrisa pegada a mi rostro. Por dentro, contaba los segundos. 3, 2, 1. Justo en ese momento, como si fuera una señal del destino, las puertas dobles del salón se abrieron. Un hombre de mediana edad, con un traje impecable y un maletín de cuero, entró con paso decidido. Se dirigió directamente al maestro de ceremonias, intercambió unas palabras con él y este, con el rostro pálido, se acercó a mi padre. Señor Isidro, susurró, pero en el silencio que siguió al brindis, su voz se escuchó claramente. Hay un caballero aquí, un notario público, que dice que tiene que entregarle unos documentos urgentes. Dice que no puede esperar. El ambiente festivo se evaporó al instante. Todas las miradas pasaron de mí al hombre del traje, que esperaba pacientemente junto a la puerta. Mi padre frunció el ceño, confundido y molesto por la interrupción. ¿Ahora? ¿Qué es tan importante?, refunfuñó. El notario se acercó, su rostro inexpresivo. Señor Isidro, señora Maricela. Mi nombre es Fernando Cárdenas. Tengo aquí una notificación legal que debo entregarles en persona. La función estaba a punto de comenzar. Y yo tenía el mejor asiento de la casa. El silencio en el salón era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. El notario, el señor Cárdenas, abrió su maletín con una calma profesional y extrajo una carpeta voluminosa, de color azul oficial. La música de fondo se había detenido. Los murmullos de los invitados eran un zumbido bajo, como de abejas en una colmena perturbada. Mi padre, Isidro, miraba la carpeta como si fuera una serpiente. ¿Qué es esto? Debe haber un error. No hay ningún error, señor, respondió el notario, su voz resonando en el salón. Esta es una notificación formal de ejecución de garantía por deuda consolidada. Mi madre, Maricela, soltó una risita nerviosa. Debe ser para otra persona. Nosotros no tenemos deudas. El notario ni siquiera la miró. La deuda, originalmente contraída con múltiples acreedores, ha sido adquirida en su totalidad por una sola entidad. La empresa Soluciones Patrimoniales Navifer S.A. Vi el momento exacto en que la confusión en el rostro de mi padre se convirtió en pánico.
Se humedeció los labios, sus ojos buscando los míos a través del salón, una pregunta silenciosa en ellos. Yo mantuve mi expresión serena, una máscara de inocente curiosidad. Abrió la carpeta. Sus manos temblaban tanto que las hojas de papel crujían. Sus ojos recorrían las líneas de texto legal, saltando de una cláusula a otra. Vi cómo su rostro perdía todo color, volviéndose de un blanco ceroso bajo las luces del candelabro. No, no puede ser, balbuceó, pasándole la carpeta a mi madre. Ella la arrebató, leyendo con una furia creciente que pronto se transformó en horror. ¿Qué es esta porquería?, gritó, su voz rompiendo la tensión. Esto es un fraude. Es un documento perfectamente legal, señora, replicó el notario con frialdad. Su empresa, Soluciones Patrimoniales, es ahora la propietaria legal de la deuda garantizada por su propiedad en el municipio de Tequila, Jalisco. Tienen 60 días para liquidar el monto total o la propiedad será ejecutada. Casilda se acercó a ellos, su rostro de princesa descompuesto por la confusión. ¿De qué están hablando? ¿Qué está pasando? Fue entonces cuando la vi. La última página del documento. El acta constitutiva de la empresa. Y debajo del título, Presidenta del Consejo de Administración, mi nombre, Lía. El grito de mi madre fue desgarrador. Fue el sonido de una emperatriz viendo cómo su imperio se derrumbaba. Tú, siseó, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Fuiste tú? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me levanté lentamente de mi silla, alisando mi vestido. La máscara de dulzura se desvaneció, reemplazada por una calma glacial. No dije nada. Dejé que su acusación colgara en el aire, una verdad innegable. Pero el espectáculo aún no había terminado. Este era solo el primer acto. Mientras mi familia implosionaba, atrayendo la atención de todos los invitados como un agujero negro, yo comencé a caminar. No hacia ellos. Hacia la otra mesa principal, donde la familia del novio, los magnates de la construcción, observaban la escena con una mezcla de horror y desprecio. El padre de Rodrigo, un hombre corpulento con un bigote espeso, me miró con desdén. ¿Qué clase de familia son ustedes?, espetó. Ignoré su pregunta. Saqué mi iPad de mi bolso. La pantalla se iluminó. Señor Garza, dije en voz baja, pero firme. Antes de que juzgue a mi familia, creo que le interesará revisar esto. Es sobre el futuro de nuestras familias, y sus inversiones. Le entregué el iPad. Su ceño se frunció, pero la curiosidad pudo más que él. Empezó a leer. Era un informe conciso y brutalmente detallado que la licenciada Navarro había preparado. Contenía pruebas irrefutables, estados de cuenta falsificados, informes de crédito al borde del colapso, una lista de demandas de proveedores impagos. Demostraba, sin lugar a dudas, que la exitosa constructora de la familia Garza estaba al borde de la quiebra. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, de la misma manera que había desaparecido del de mi padre momentos antes. El informe dejaba claro que su única esperanza era obtener capital fresco, y que contaban con la dote de la boda y el acceso al rico patrimonio de mi familia, es decir, a mí, para conseguirlo. Levantó la vista del iPad, sus ojos encontrando los de su hijo, Rodrigo, con una furia asesina. Luego me miró a mí, pero ya no había desdén, solo un pánico desnudo. Esta boda, dije con la misma voz suave, asegurándome de que solo él pudiera oírme, era una estafa por ambas partes. La única diferencia es que la novia traía dinero real a la mesa. Dinero que ya no está disponible. El señor Garza se levantó de golpe, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Rodrigo. Nos vamos. Se giró hacia mi padre, que seguía paralizado por el shock. ¿Y usted, Isidro? El compromiso se cancela. No quiero volver a ver a su familia de estafadores en mi vida. El caos fue total. Las dos familias comenzaron a gritarse acusaciones mutuamente. Casilda, al darse cuenta de que su sueño de princesa se disolvía frente a sus ojos, soltó un chillido y se abalanzó sobre su ahora exprometido.
Los invitados, presenciando el mejor drama de sus vidas, sacaron sus teléfonos para grabar. Y yo, en medio del huracán que había desatado, me quedé perfectamente quieta. No había gritado. No había insultado. Simplemente había presentado los hechos. Había movido las piezas en el tablero y ahora observaba, con una satisfacción gélida, el jaque mate. La fiesta de compromiso terminó en un pandemonium de acusaciones, insultos y copas rotas. La familia Garza se retiró como si huyera de una plaga, no sin antes amenazar con demandas. Los invitados se dispersaron rápidamente, susurrando y mirando de reojo, ansiosos por compartir el chisme del año. En cuestión de minutos, el lujoso salón quedó casi vacío, un campo de batalla cubierto de serpentinas y sueños destrozados. Solo quedábamos nosotros. Mi familia. O lo que quedaba de ella. Estaban agrupados en el centro del salón, una estampa de desolación. Mi padre, Isidro, estaba sentado en una silla, con la cabeza entre las manos, murmurando para sí mismo. Casilda lloraba a gritos, su maquillaje de diseñador corriendo por sus mejillas en ríos negros. Y mi madre, Maricela, estaba de pie, rígida, su cuerpo temblando de una rabia volcánica. Sus ojos estaban fijos en mí. Cuando nuestros ojos se encontraron, avanzó hacia mí. Por un segundo, pensé que iba a golpearme. Pero se detuvo a un paso de distancia, su rostro contorsionado por el odio. Monstruo, siseó, la palabra cargada de veneno. Eres un monstruo. Has destruido a tu propia familia. La miré, y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de miedo o culpa ante su ira. Sentí, nada. Un vacío sereno. Un monstruo no, mamá, respondí, mi voz tranquila y nivelada, cortando el aire como un bisturí. Soy una inversionista. Simplemente he aprendido la lección que ustedes me han enseñado toda mi vida, que la familia es, antes que nada, una transacción. Yo solo he hecho una mejor inversión. ¿Inversión?, se burló, su voz subiendo de volumen. ¿Llamas a esto una inversión? Nos has quitado nuestro hogar. El hogar de tus abuelos. No les he quitado nada, la corregí con precisión. He consolidado una deuda que ustedes mismos contrajeron. Y les he salvado de la ruina a manos de prestamistas que no habrían tenido mi consideración. Hice una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. El rancho no está perdido. Simplemente ha cambiado de manos. Ahora está en unas que saben cómo administrarlo. Casilda levantó la cabeza, su rostro hinchado y rojo. ¿Nos vas a echar a la calle? ¿Eso es lo que quieres? Negué con la cabeza lentamente. No. Echaros a la calle sería demasiado emocional. Y como dije, esto es un negocio. Me acerqué a la mesa donde había dejado mi bolso y saqué otra carpeta, más delgada esta vez. La puse sobre la mesa frente a ellos. Esto es un contrato de arrendamiento. Me miraron sin comprender. No voy a echaros. Os ofrezco la oportunidad de seguir viviendo en el rancho. Sus rostros mostraron un atisbo de alivio. A cambio, continué, aplastando esa esperanza, de una renta mensual. A precio de mercado, por supuesto. Pagadera el primer día de cada mes a la cuenta de Soluciones Patrimoniales Navifer S.A. Si se retrasan un solo día, el contrato se anula y el proceso de desalojo comenzará de inmediato. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Les había quitado el poder, el control, la sensación de derecho adquirido. Les había dejado la cáscara de su vida anterior, pero ahora yo era la dueña. Me enseñaste que soy fuerte, mamá, dije, mi voz suavizándose por primera vez, pero no con afecto, sino con una ironía cortante. ¿Qué puedo recuperarme? Ahora es vuestro turno de demostrar lo fuertes que sois. Es hora de que empecéis a recuperaros. Me di la vuelta, lista para marcharme. Lía, gritó mi padre, levantándose por fin. Su voz era un ruego desesperado. Por favor, no hagas esto. Me detuve en la puerta, pero no me giré para mirarlo.
Ya está hecho, papá. Y salí del salón, dejando atrás las ruinas de la vida que habían construido a mi costa. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo la extraña y agridulce levedad de la libertad. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses desde que detoné la bomba que redibujó el mapa de mi vida y la de mi familia. Desde mi apartamento en Chicago, que ahora se siente menos como una jaula dorada y más como un centro de comando, administro mi nueva propiedad. Mi tío Tadeo, mi único y verdadero aliado, actúa como mi administrador en Jalisco. Me envía informes semanales, el estado de los cultivos, las reparaciones necesarias en la casa, y lo más importante, la confirmación de que el pago de la renta ha llegado a tiempo. La boda de Casilda, por supuesto, nunca ocurrió. La humillación pública fue demasiado grande. La familia Garza desapareció del mapa social tan rápido como había aparecido. Supe, por mi tío, que su constructora finalmente se declaró en bancarrota. Rodrigo, el exprometido, se fue del estado. Casilda, por primera vez en sus 35 años de vida, tuvo que hacer algo que consideraba impensable, buscar un trabajo. Ahora es recepcionista en una clínica dental. Mi madre, Maricela, tuvo que vender sus joyas y su coche de lujo para poder pagar las primeras rentas y las deudas que dejó la fiesta de compromiso cancelada. Mi padre, Isidro, ha envejecido 10 años. Hablan conmigo solo cuando es estrictamente necesario, a través de correos electrónicos formales sobre el mantenimiento de la propiedad. La palabra hija ha desaparecido de su vocabulario. Ahora soy la arrendadora. Algunos de mis familiares me han llamado, algunos para insultarme, para llamarme desalmada y cruel. Otros, los más astutos, para intentar congraciarse conmigo, ahora que soy la que tiene el poder. No respondo a ninguno. He levantado un muro a mi alrededor, no por miedo, sino por paz. ¿Soy feliz? No es una pregunta sencilla. Hay días en que me siento increíblemente ligera, libre de una carga que llevé sobre mis hombros durante toda mi vida sin siquiera darme cuenta. La obligación tóxica, la búsqueda incesante de una aprobación que nunca iba a llegar. Todo eso se ha ido. Y esa libertad es embriagadora. Pero hay otras noches, noches como esta, en las que me siento frente a la ventana, mirando las luces impersonales de la ciudad, y siento una punzada de melancolía. No por las personas en las que se convirtieron, sino por la familia que pudimos haber sido y nunca fuimos. Lloro por la niña que solo quería que sus padres estuvieran orgullosos de ella, por la joven que solo anhelaba tener una hermana en quien confiar. Esa niña y esa joven murieron aquella noche en Jalisco. A veces, lamento su pérdida. Recuperé el control, sí. Les di una lección, también. Pero en el proceso, confirmé una verdad desoladora: estaba, y siempre he estado, completamente sola. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia. Me acusan de haber destruido a mi familia. Pero, ¿no la destruyeron ellos primero cuando decidieron que el trabajo de toda mi vida, mi sacrificio, mis sueños, valían menos que una fiesta? ¿No la demolieron ellos cuando construyeron su felicidad sobre cimientos de mentiras dirigidas a mí? Yo solo derribé un edificio que ya estaba podrido por dentro. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte si crees que la justicia, a veces, hay que construirla uno mismo.